no me deja hacer nada. Muy bien. Bueno, les mencionaba que tal vez el, el Ya, que consideremos, yo no lo tengo en silencio. ok, mencionaba que tal vez el que nosotros consideremos que el tiempo que nos están dando corresponde al plan integral del tratamiento de cada uno de estos niños que deben de tener características eh, no similares, iguales. O sea, aunque sea una muestra aleatoria, deben cumplir con las mismas características. Es decir, independientemente del desorden, no podemos tener diferentes desórdenes de conducta. Tiene que ser que coincida. Para esto es la muestra aleatoria. Entonces, tal vez si lo hubiera hecho como categorías, entonces a lo mejor se incluirían diferentes factores que generan ese desorden de conducta, ¿no? Con la información que tenemos, si queremos nosotros realizar un análisis de datos enfocado a lo que tenemos, considerando que es el tiempo en el que se le aplicó el plan integral de tratamiento, pues, ¿cómo podríamos definir? Prácticamente el análisis va a quedar muy similar. ¿Por qué? Porque los datos que tenemos nos lleva a que es aproximadamente 9 horas el que se le tiene que dedicar a cada niño, ya sea para el plan integral de tratamiento aplicado o bien para establecer el plan integral de tratamiento. Ah, que alguien levantó la manita. Sí, yo, maestra, buenas Adelante, noches. buenas noches, te Tengo una escuchamos. duda. ¿Solo podemos trabajar esta tabla con una variable o podemos utilizar varias? Por ejemplo, si a lo mejor la muestra, aparte de decir horas, nos vinieran categorías como usted lo menciona, no sé, a lo mejor déficit de atención u otra categoría más, ¿se pueden mezclar o solamente tengo que estar utilizando una sola variable? Lo recomendable, o sea, es que si tienes varias variables, harías diferentes tablas para obtener los resultados y poder hacer tú el mix, porque sería muy complicado establecer las mismas variables para la frecuencia absoluta de cada uno. Por ejemplo, puede ser que una de las variables sea la edad, ¿ok? Si tengo variabilidad en la edad o todos los niños son de 14 años, nos lo facilitaría, pero si hay variabilidad en la edad, hay variabilidad en las categorías, es decir, que no coincida que tiene 14 años y que tienen el mismo factor de desorden de conducta, tendríamos más variabilidad en cuestión de las dos variables. Entonces, la recomendación es, haz el estudio con la primera variable, que sería la edad, haz el estudio con la otra categoría, que puede ser el factor, y luego ya estableces tú un criterio perspectivo u objetivo con respecto a lo que obtienes de resultados. O sea, Ah, ok, dice, ok, maestra. dice, la mayoría, o sea, predominan de 14 años. Y luego predomina este factor. Entonces, bueno, los niños de 14 años arroja que tienen este factor por el cual se genera este desorden de conducta, más o menos, ¿no? Entonces tú ahí lo vas entrelazando. Ah, ok, maestra, muchas gracias. Al contrario, gracias a ti. No sé si tengan alguna otra duda o comentario. Bueno, al parecer no. Entonces, voy a dejar de compartir el Excel y Maestra, yo tengo una duda, pero sobre la actividad que vamos a realizar. Es que en la clase pasada nos explicó, pero nada más, bueno, lo que leí es la justificación, ¿verdad? Ahora sí la que vamos a entregar. es correcto.
Ok, es donde preguntabas el para qué es, ¿verdad? Sí, creo que se los puse ahí en las instrucciones, el para qué. Aquí, bueno, la justificación muchas veces se entiende como que describes o platicas el por qué quieres hacer esa investigación. No es tanto el por qué quieres hacer esa investigación, es más, viéndolo como en del fondo, de que tú decidiste hacer esa investigación, lo detectaste como un problema. Entonces, realmente tienes que justificar el por qué se ve como problema. Adelante, Nancy, te escuchamos. Te escuchamos, Nancy. Ah, sí, gracias, maestra. Es que se cortó y ya no supe si sí o si no. Oiga, maestra, tengo en la otra clase estamos dos compañeras y yo haciendo equipo y una de ellas me pidió el favor porque no iba a alcanzar a llegar a conectarse a su clase por su trabajo, de preguntarle que ella en el trabajo anterior que entregamos, ella ya había puesto la justificación pensando que también la tenía que llevar ese trabajo. Entonces me decía que si le podía preguntar a usted que si esa misma justificación la podía dejar para este trabajo o la tenía como que replantear otra vez. Y yo le dije, pues más fácil, mándale un mensaje a ella, a la maestra directa. Le digo, claro que te hago el favor, pero igual tú como quiera, mándaselo. Sí. Digo, bueno, espero el mensaje, claro que es lo ideal, pero bueno, voy a contestar la duda. No tiene que volver a hacer la justificación, o sea, puede ponerla en esta actividad, ya sea que entregue todo el documento completo o bien pueda entregar solamente la justificación, pero no Ok, tiene que hacer otro. para comentarle a ella. Y en cuanto a la duda mía, maestra, del trabajo, justo eso que acaba de decir, usted le iba a preguntar. Yo ayer que terminé lo de la justificación, pero lo involucré en el trabajo, o sea, para ya mismo ahí ya que esté formado y luego no andar pegando al final para la entrega del trabajo final. ¿Así está bien o tengo nada más que mandarle la hojita de la justificación? No, así está perfecto. Digo, Así está bien. hago la aclaración que aunque me manden todo el documento, yo únicamente retroalimento y Exacto, voy directamente al punto de la a ese punto. actividad. Ah, ok, Exactamente. muy bien, maestro. Eso sí sería todo. Gracias. De nada. Nada más tengan mucho cuidado con las referencias, que no las dupliquen, que tengan lo mismo que ustedes citaron durante en todo el trabajo, o sea, en todo el desarrollo de o el contenido de su tesina, coincidan con las que ustedes tienen como referencias, ¿ok? Porque si he notado que algunos como que lo duplican o que les faltan, porque citaron a algún autor para sustentar algo que ustedes mencionaron, pero no está en las referencias. Entonces, automáticamente citamos y lo ponemos en la referencia. Adelante, Sandra. Buenas noches, maestra. Buenas Una duda noches. con esto de la justificación. ¿Esto es para entrega este domingo, Ah, creo que sí. 30 de abril? Sí, creo que sí. De acuerdo. Sí, para el 30 de abril. Ujú. Ok. Más o menos en cantidad, hablando de cuartillas, ¿cuánto es lo que se considerará para una justificación? Un promedio entregado es cuartilla y media. Muy bien. Muchas gracias. Qué amable, maestra. Ajá. Digo, más o menos, estamos en Sí, estadística y estoy diciendo el promedio, sí, porque claro. Sí. hay quienes, es como que se equilibra, ¿no? Hay quienes son muy escuetos, es decir, Ujú. yo ya dije el para qué y pues en media cuartilla ya lo hice, o en tres cuartos de cuartilla ya lo hice, pero hay quienes se extienden mucho porque se les facilita redactar y quieren ser muy explícitos, Claro. entonces se van como a tres Pero, cuartillas, entonces pero partiendo de ahí, o sea, un promedio. Gracias, una maestra. cuartilla, cuartilla y media está bien. Nada, Gracias. gracias a ti, Sandra. Muy bien. Bueno, ya no me quedan muchos minutos, pero bueno, al menos voy a dar la introducción de la teoría de las medidas de dispersión
que son las que nos faltarían por ver. Me pongo. Ok. Y aquí es muy interesante ver cómo podemos nosotros ampliar, sobre todo en las investigaciones cuantitativas, datos que nos permitan tener un mayor criterio en el análisis de los resultados, un mayor herramientas para poder formular ese análisis de resultados. Eso nos facilite. Hay que recordar, bueno, que la estadística es la rama de la matemática que nos cuenta con procedimientos para recoger, organizar y presentar información acerca de un problema o situación determinado para establecer, a través de los métodos, la validez de las conclusiones obtenidas con la información que nosotros tenemos. Es decir, que necesitamos el análisis de resultados con nuestra muestra o nuestra prueba. Pues siempre es muestra, no tanto población. Tenemos que las medidas de dispersión, como su nombre lo dice, son las medidas en las cuales nos muestra cómo está la información con respecto a nuestra media. Es decir, qué tan pegados están los valores a la media o qué tan dispersos o qué tan variables son los datos con respecto a la media. En el problema anterior quedó en 8.8 y nosotros teníamos datos de 6 a 11. Entonces, no hay tanta variabilidad. Hubiera sido que si nos queda una media de 8.8, pero nuestros valores están por todo lo que corresponde a la variabilidad entre 1 y 15, pues entonces ya se empieza a ver un poquito más disperso, ¿sí? A eso se refiere la variabilidad de los datos. Muchas veces tenemos muestras en las cuales lo que se estuvo aplicando y que obtuvimos como datos es de gran diferencia entre el valor mínimo y el valor máximo. Entre mayor sea la diferencia, más variabilidad va a haber con respecto a con nuestros datos, con respecto a la media. Entonces, es parte de lo que ustedes, al ir entendiendo los conceptos, se va aplicando y pues te va abriendo un poquito más el criterio. ¿Cuáles son las medidas de dispersión? Pues es el rango. El rango es el que les menciono, donde se considera la diferencia entre el valor mayor y el valor menor de mis datos. En este caso, en el ejemplo anterior, pues era 11 menos 6. Entonces, nuestra diferencia es 5. Realmente no es tanto, pero si tuviéramos una diferencia de 80, pues eso, o sea, nuestros datos están súper dispersos, ¿no? La varianza, que es otra de las medidas de dispersión, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Para estas medidas de dispersión tenemos una regla del redondeo. ¿En qué consiste esta regla del redondeo? Bueno, si nuestros datos originales son enteros, la regla del redondeo nos dice que tenemos que agregar un decimal más. Es decir, supongamos que nuestros datos son 4, 5 y 6. Si nuestras respuestas dan un 7, yo le tengo que poner 7.0. O sea, forzosamente lo tengo que representar con un decimal más. Si me da 6.8, pues ya lo tengo. Pero si me da 7, pues yo le tengo que poner 7.0. ¿Ok? Si nuestros datos originales tienen un decimal, supongamos que nos dieron 15.1, 16.7 y así sucesivamente, cuando nosotros obtenemos el resultado, ya sea del rango, de la varianza, de la desviación o del coeficiente, bueno, el coeficiente normalmente se representa en porcentaje, pero de las otras tres, yo le tengo que agregar un decimal. Es decir, no puedo poner un 16.3, por ejemplo. Tendría que poner un 16.30 en caso de que me quede como entero 16.3. Si no es así, por ejemplo, que me dio 16.32, pues poner el 16.32. O sea, eso es lo que consiste la regla de redondeo,
que nuestros resultados deben tener un decimal más con respecto a nuestros datos originales. Y bueno, aquí menciona qué es lo que representa el rango. El rango pues es la diferencia entre el valor más pequeño y el valor más grande. Obviamente para evitarlo de la regla de los signos, pues ponemos el límite superior o el valor máximo menos el valor mínimo, o bien, si lo manejamos como límites, el límite máximo menos el límite mínimo, ¿ok? El rango solamente utiliza los valores máximo y mínimo de los datos, por lo tanto es muy sensible a los valores extremos. Y esto nos indica que no es resistente, es decir, no podemos dar una certeza o una seguridad porque solamente sabemos la diferencia que hay entre los extremos, pero no el comportamiento como tal de todos los datos, a eso se refiere. Y debido a que el rango utiliza solo los valores máximo y mínimo, no toma en cuenta todos los valores y por lo tanto no refleja realmente la variación entre todos los valores de los datos. Porque pudiera ser que los datos se mantienen estables, pero hubo un dato atípico. Es decir, que iban, por ejemplo, 20, 22, 25, 20, 22, 25, 20, 22, 25 y de repente sale un 80 o 100. Esos son valores atípicos. ¿Por qué? Porque la mayoría de los datos está bien. Entonces, el rango de todas maneras va a tomar el 100, aunque aparezca el 80 o el 100. Vamos a dejarlo en 80. Va a tomar el 80 y con el 20. Entonces, va a decir 80 menos 20, pues da el 60. Pero realmente, al graficar nosotros nuestros datos, el único que está disperso es el 80, porque todos los demás están dentro de la media o muy cercana a la media. Entonces, por eso dice que no es tan realmente no nos está diciendo la variación de los datos, porque puede ocurrir esto, que tengamos uno. Normalmente son pocos valores atípicos, pero puede ocurrir. Sí, normalmente pues es 1 o 2. Voy a avanzar. Y luego pues aquí viene un ejemplo. Los ejemplos los voy a dejar para la próxima sesión. Nada más quiero terminar con la varianza, las definiciones de las medidas de dispersión y ya la próxima semana lo retomamos. La varianza es cuando los valores de un conjunto de datos se encuentran ubicados cerca de su media. Es decir, la dispersión es menor que cuando están esparcidos. Se puede pensar que es posible medir la dispersión en función del esparcimiento de los valores alrededor de su media. Y bueno, esta medición se efectúa mediante la varianza. Aquí viene un ejemplo muy sencillo y con esto voy a terminar. Dice, la varianza mide la dispersión de los datos respecto a la media. Es decir, cuando los datos están compactos respecto a la media, se tiene menos varianza, pero cuando los datos están más separados de la media, se tiene mayor varianza. Tenemos ahí la media y nos están poniendo los colores, en el cual nosotros podemos ver en el primer gráfico que la mayoría, al momento de pasar la media, la mayoría de los colores o las puntas de los colores están muy juntitos a la media. O sea, no hay tanta separación con respecto a al del lado derecho, en el cual pues realmente son muy pocos los colores que tocan la media, porque hay algunos que están muy arriba o están muy abajo, ¿sí? Esa es la gran diferencia, entonces por eso dice que menor varianza en la longitud de los colores, mayor varianza en la longitud de los colores, en la izquierda y derecha respectivamente. Por lo tanto, la varianza se va a medir obteniendo la distancia que existe entre cada dato y la media del conjunto de los datos. Y por eso cuando nosotros lo hacemos de manera matemática, pues tomamos el dato menos la media y bueno, pues la varianza es el cuadrado de esa diferencia. Entonces ahí lo vamos nosotros midiendo para poder determinar la varianza. ¿Okay? Bueno, para no entretenerlos mucho, aquí les voy a dejar
Lo repetimos de forma rápida hasta la varianza la próxima semana para que no se nos olviden los conceptos y luego los vamos aplicando. ¿Dudas? ¿Comentarios? Todo bien, maestra. Todo bien, perfecto. Bueno, pues como siempre, un gusto estar con ustedes una sesión más. Nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho, que pasen una excelente noche. Gracias, maestra. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas Buenas noches. noches. Igualmente, hasta luego. Buenas noches. Gracias, maestra, que descansen. Gracias igualmente. Hasta luego. Maestra, bonita noche. Gracias igualmente.